Porque ya tenemos a la primera entrevistada del día de la fecha. Me encanta. Estamos hablando de Verónica Arduzo, que se suma a nuestra mesa, la mesa de Mejor que Ayer. Ella es actriz de una obra musical, una obra de teatro musical que se va a presentar ahora, ya en los próximos días, así que ella nos va a contar todo. Buen día, Verónica, bienvenida. Hola, buen día. Muchísimas gracias por recibirnos. Un placer. Sí, tengo el privilegio de ser parte del equipo creativo de esta obra, que fue creada por Marcos Ribone en letra, composición, dramaturgia, composición musical, dramaturgia y dirección también. Todo hace Marcos. Sí, y con coreografía de Maximiliano Magris. Bien, estamos hablando de Wendy, la aventura de crecer, esta obra que se va a presentar el jueves. Exactamente, a las 20:30 en el Teatro Verdi acá de Villa María. Con 15 artistas locales y 5 que viajan desde la ciudad de Córdoba para completar el staff. Mirá qué bien. ¿Y cómo se están preparando? Porque ya el estreno prácticamente. Sí, estamos muy ilusionados. Hace muchos meses que venimos trabajando, son muchas áreas a cubrir: vestuario, iluminación, edición musical. Así que muy ilusionados y ya ultimando detalles. ¿Cuándo arrancaron con los ensayos, digamos? Mira, en febrero se hicieron las audiciones abiertas y se convocó a bailarines, cantantes, actores de la ciudad de Villa María y se hizo un casting abierto. Y de ese casting, que vinieron de un montón de lados, quedaron 20. Claro. Bien. ¿Vos sos una de ellas? Sí, claro, sos. Yo soy una de ellas, exactamente. Con doble papel. Con doble papel, interpreto a Mary Darling, que es la mamá de Wendy, y también soy una secuaz de Garfio. Claro, porque tenemos en cuenta que Wendy está inspirada en el famoso cuento de Peter Pan, donde Marcos Ribone, digamos, teniendo en cuenta esa historia original, hace su propia historia, donde se centra más que todo en Wendy, pero están todos los personajes, Peter Pan, Garfio. Otra visión de la historia. Historia, exactamente. Y con otros mensajes subliminales que están dentro de este musical, que tuve la suerte de ir al ensayo, uno de los ensayos más próximos que se han desarrollado allí, en Danza Vida, porque ustedes ensayan ahí en Danza Vida. Exactamente, en las instalaciones de Danza Vida ensayamos, sí. Y como bien decías, toma los personajes del clásico cuento de Peter Pan, pero lo aborda desde los ojos de Wendy. Básicamente la obra nace del deseo de contar una historia que nos atraviesa a todos y que tiene que ver con la transformación y la voluntad consciente de atravesar ese proceso. Es un poco lo que se quiere mostrar y el mensaje que intentamos dejar. Entonces básicamente es una obra de teatro que nos invita a mirarnos, a mirarse, a mirar la infancia y a conmovernos también, porque toca fibras sensibles. La verdad que sí. No, todos los que estuvimos ahí en el ensayo. ¿Usted lloró? Me contuve las lágrimas, pero sí, la verdad que todos los, además no es lo mismo ver un espectáculo a muchos metros de distancia que verlos ahí a centímetros de distancia. Y eso que lo viste sin iluminación, sin vestuario, a media asta, digamos, porque fue ensayo. Para decir también algo positivo de los actores y las actrices que estuvieron allí, en un momento, porque arrancó el espectáculo sin luz. En ese momento EPEC siempre te hace el favorcito los domingos de la mañana de cortarte la luz. Y luego regresó la luz. No era parte de la obra. No arrancar sin luz. Sin luz no era algo que tenía que ver con la obra, sino que era una cuestión ocasional de corte de luz, de suministro energético. Luego volvió y los mismos actores y actrices, que son de diferentes edades, hay de muy poca edad hasta gente incluso más experimentada sobre el escenario, pero tuvieron una noción de regresar a la escena, de una performance y un compromiso con cada personaje increíble, porque tuvieron que hacer nuevamente le dijo el director, vamos a hacer de nuevo la escena al toque. Hicieron perfectamente lo que había que hacer, comprometidos cada uno con su personaje, muy metidos en ello, y además transmiten tanta emoción y un mensaje y valores también, que la verdad es, para Villa María es una superproducción. Vos sabés que eso que mencionás de los niños, para nosotros es un desafío que nos enorgullece, porque trabajar con niños a un nivel un poco más profesional implica que hay que respetar ciertas normas, cierta cantidad de horas de ensayo. Claro, también. Entonces eso es algo que nos llena de orgullo, tener dentro del elenco a niños, porque es un desafío más que hay que afrontar. ¿Y cómo te fue a vos con el personaje, el papel? ¿Te gustó?
O los dos personajes en realidad. Sí, yo tengo que en muy poquito tiempo cambiar desde la ternura y la suavidad absoluta a la agresividad y la oscuridad profunda. Así que para mí es muy divertido. Claro, ¿cómo es interpretar dos personajes a la vez dentro de la misma obra? Debe ser complicado. A mí me encanta. Me encanta. ¿Ya lo habías hecho anteriormente en otra obra? No, de pasar así a dos extremos tan opuestos en milésimas de segundo. ¿Sí, musicales habías hecho? No. Tampoco. En realidad, Wicked, todas las obras que venimos trabajando en Danza Vida, yo formo parte también de Danza Vida, así que sí, pero esto es como otra cosa. Y en cuanto al trabajo con justamente gente experimentada y gente que no es experimentada, que recién arranca, o que ¿cómo ha sido ese laburo? Mira, la mayoría de los que formamos parte o bien están muy formados o tienen muchos años de experiencia, porque incluso los niños también forman parte, hace ya muchos años que vienen estudiando. Claro, en la academia. Sí. Entonces, pero al ser superproducción, porque también tienen momentos coreográficos, momentos de música, momentos de teatro, momentos bastante emotivos que tienen que llevar al espectador justamente a tener un vínculo bastante importante con ellos. ¿Cómo van? Es el laburo más que todo. A ver, el 50% del staff ya estaba acostumbrado a trabajar, digamos, con un nivel de profesionalismo. Entonces, ensamblamos, digamos, muy rápidamente. Mira vos. Sí. Y con los artistas de afuera también, enseguida se hizo equipo, empezamos a alojarlos en nuestras casas cuando venían y se quedaban para el siguiente día. Claro. También eso tiene mucho que ver en que las cosas salgan bien, ¿no? En generar ahí equipo. Vero, recién estabas hablando, bueno, la emoción que también se vivió no solo en el ensayo general y que probablemente se traslade luego al escenario del Teatro Verdi. ¿Es una obra destinada a chicos, a adultos? ¿Puede ir para ambos públicos? Mira, es una obra para todo público, porque tanto al público adulto que lo interpela de alguna manera es entretenido, y bueno, para los niños no deja de ser un cuento infantil. Yo especialmente, y esto es una opinión muy personal, me parece que está muy orientada a esa edad entre los 8 y los 12, que están atravesando esa transición entre niños y adolescentes, porque los identifica de manera directa. Todos nos vemos reflejados, porque en realidad todos en nuestra vida, todo el tiempo, estamos sometidos a transformarnos, a expandirnos. A crecer. A crecer, claro, exactamente. Y pasa por una decisión, ¿no? Por eso la historia cuenta 3 caminos. Sí. El camino de Peter, que se resiste a crecer, porque no quiere crecer. El camino de Garfio, que es el camino oscuro, y que lo hace desde un lugar de rencor, de venganza, de oscuridad. Y el camino de Wendy, que pese a que no quiere crecer, no está muy convencida de crecer, toma la decisión consciente de hacerlo, de ir en busca de esa mejor versión de sí misma. Muy buena la elección de Wendy, porque vos la ves a Wendy y decís, sí, está bien, muy bien. ¿Es Wendy? Es Wendy. Bueno, no sé. Bueno, cada uno de los personajes está muy bien logrado. En ese sentido, no solamente lo estético, el vestimenta. Peter Pan también la rompe. No sé si de acá de Villa María o de... Sí. Bueno, la verdad que los personajes principales también tienen un toque y una entrega. La verdad, ustedes tienen que hacer, como decimos al principio, no solamente tienen que actuar, tienen que bailar, acompañar toda una coreografía respecto a las posiciones dentro de la escena. Increíble lo que hacen. ¿Cómo se logra eso, Vero? El teatro musical tiene esto que, como decía Juan, tenés que actuar, cantar muchas veces y, bueno, movimiento escénico. Y todo eso sin quedarte con aire, digamos. Sin quedarte sin aire. Sí, yo creo que es el más complejo y el más completo al mismo tiempo, y por eso también es lo que hoy por hoy están más en boga, digamos. La verdad es que el teatro musical hoy está ganando muchísimo protagonismo en la escena de las artes escénicas. Así que yo creo que es por eso, porque te envuelve en todos los sentidos, visual, auditivo. Es una experiencia 360. Claro. Mucho más abarcativa y profunda. Así que es un honorazo traer esto acá a Villa María. Y la música, en este caso en particular, tiene un rol muy protagónico,
porque acompaña la trama y la potencia mucho los momentos de clímax. Es realmente... ¿La música también le hizo Marcos, no? Sí. Sí. Composición propia. Exacto, composición y letra. Wow. Un laburazo. ¿Qué te pasó a vos, Vero, cuando leíste el guión, cuando escuchaste las canciones? Ya dije el sí cuando vi la primera palabra, porque a mí me toca una fibra también muy personal, esto de repensar las infancias y cómo desde la adultez abordamos muchas de la crianza. Entonces... ¿Por qué te interpela? Porque a mí en lo personal, puntualmente, siempre me inquietó mucho la crianza consciente, la crianza respetuosa. Entonces, después de haber sido mamá y de haber leído varios libros sobre eso, que llegue esta obra, es como sí, claro, es el mensaje y el propósito que a mí me gustaría, como artista, salir a decir al mundo. Entonces, es como que fue match. Claro, tal cual, ahí al momento. Sí. ¿Y cómo hacen en cuanto al proceso, lo que ustedes hicieron, no? Sí. Primero van, ensayan el libreto, luego la música, ¿cómo es la etapa, una por una? No, primero se hacen lecturas de mesa, que se llaman, donde empezamos a estudiar el guión más desde un lugar intelectual, digamos, sin tanto cuerpo, y empezamos como a tratar de familiarizarnos con la música, las canciones, el ritmo. El teatro musical, el ritmo con el que va transcurriendo la trama es muy importante. Claro. Entonces, y bueno, y después ya se empieza a ponerle el cuerpo, se trabaja escena por escena. Y hubo también modificaciones de marcas, porque en el último ensayo Marcos decía, no, bueno, lo hicimos recién a esto. Digo, recién estuvieron ensayando esa mañana y ahora lo hacen. Increíble. Sí, Marcos en eso es muy... Tiene todo el tiempo la mirada en crecer. Claro. Justamente en que la misma obra vaya encontrando su mejor versión todo el tiempo. Sí, eso es desafiante. Y a nosotros también, ¿no? Como que con los personajes pasa lo mismo. ¿Y te da tiempo a ponerle de lo tuyo en el personaje o es más ceñido al libreto? O voy a decir, no, bueno, me gustaría, Marcos, hacer eso es muy diferente toque según las edades. Ajá. Porque quizás con los más chicos hay que estar más atentos en las marcas, y por ahí con los más grandes ya tienen más poética, digamos, propia. Entonces le van, por ejemplo, a Smig, él encontró su propia versión de Smig, no está nada atado a la clásica versión de Smig, que es más caricaturesca, digamos. Acá el actor, Juan Manuel Bufa, lo buscó desde un lado mucho más de oscuridad, que él era el que lo llevaba por mal camino que hacía Garfio. Claro, sería el ladero de Garfio, ¿no? Exacto. Entonces eso como que depende de las edades, quizás. ¿Qué es lo que te identifica a vos del personaje? Por ejemplo, en el de la mamá de Wendy, capaz este rol de madre y del rol del adulto en las infancias, que recién comentabas la crianza consciente. ¿Y del otro personaje sentís que algo te identifica también? No soy ni muy tierna ni muy oscura. No, yo creo que, a ver, la madre en realidad trae a escena la raíz, ¿no? Porque Wendy, en definitiva, cuando elige crecer, es porque entiende que tuvo una infancia con la que pudo echar raíces, ¿no? Y eso ahora le permite volar. Porque uno no puede volar si antes no toma el impulso sobre una base firme. Entonces, el personaje de la madre, digamos, tiene que cumplir esa función en escena. Demostrar que hay solidez emocional para con todos sus 3 hijos. Porque no es solo mamá de Wendy. Sarah y Emily también son las hermanas. Claro. ¿Y del otro personaje? Y el otro personaje... Bueno, ahí es muy importante el trabajo de grupo, porque entre todos los piratas tenemos que ser conscientes de transmitir decadencia. Entonces ahí está como en juego nuestra habilidad de generar energía de grupo, que no precisamente es la más linda, sino que tiene que ver con vibrar cosas bien bajas. Claro. Y agresivas, claro, además. Sí. Pero recordemos bien, entonces va a ser este jueves
10 de julio. 10 de julio, 20:30. Las entradas están disponibles en la plataforma o en las boleterías del teatro. También nos pueden seguir en las redes sociales, wendy.elmusical para más información. Así que estamos muy ilusionados y los esperamos con el corazón abierto, porque el teatro sigue siendo ese lugar para mirarnos y transformarse. Muy bien. Vero, muchas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo, por sumarte a nuestra mesa, traernos un poco de Wendy, el musical, la aventura de crecer. Y para cerrar, quería preguntarte cómo vivís vos la aventura de crecer. Qué pregunta. Esta no me la esperaba. Yo soy un alma que todo el tiempo busca la libertad de Peter, pero que necesita de la madurez que afronta Wendy para ir abriendo ese camino. Así que así lo vivo, digamos, entre esas dos energías. Me gusta. Gracias, Ver, un placer. Igualmente, muchísimas gracias a ustedes por el espacio.